Estamos en línea telefónica con la columna de Pamela McKay. Nos va a traer el Día Internacional del Migrante, de la Migrante, así que ahí nos va a contar un poquito más. Muy buenos días, Pame. ¿Estás ahí? Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá con un fresco súper hermoso desde este lado. Como allá en Merlo, ¿cómo anda? Sí. Igual. Qué hermoso. Fresquito lindo está. Te pasó la ola de calor y disfrutando el frescor. Bueno, Pame, contanos cómo has organizado la última columna del año. La última del año se fue, sí. Bueno, sí, compartirles esto, que el día de ayer fue el Día Internacional de las Personas Migrantes, así que en todo el mundo hubo distintas acciones. En realidad es un día que se pone como estos días que pone la ONU para dar visibilidad a determinadas temáticas y está bueno darle como un contenido, ¿no?, a estos días. Así que, bueno, también ayer acá se hicieron algunas actividades, por lo menos yo pude participar de algunas virtuales y otras que se hicieron en Buenos Aires, sobre todo es lo que pude ver presenciales. Pero bueno, me parecía que es un tema muy importante, que suele ser uno de los temas también invisibilizados, ¿no? Primero, una reflexión obligatoria que decían ayer varios compañeros migrantes que decían: nosotros ya queremos dejar de que nos titulen como migrantes, si no somos ciudadanos, ciudadanas o residentes, ¿no? Como un poco también desde ahí, si no siempre queda como... ¿Cuándo uno deja de ser migrante? ¿No? ¿Cuántos años tienen que pasar para dejar de ser migrante? Claro. Y bueno, un poco así brevemente para poner en contexto, compartir algunos datos que tienen que ver con, por ejemplo, cuántas personas hay en nuestro país, en nuestro territorio, y personas que han venido de otros territorios. Son más de 2 millones de personas, casi el 5% de la población. Tener en cuenta una cosa fundamental, que es en la historia de la humanidad, o sea, la migración ha sido una parte constitutiva de cómo nos fuimos conformando como humanidad, ¿no? O sea, todos hemos recibido y hemos emigrado e inmigrado, ¿no? Eso es como algo prioritario para mencionar acá, que es muchas organizaciones hablan de que ninguna persona es ilegal o que migrar es un derecho, ¿no? Que en general la principal causa de la migración tiene que ver con la búsqueda de mejores condiciones de vida o la búsqueda de trabajo. En general es eso. Cuando no hay migraciones, en este momento, por ejemplo, migraciones forzadas, en el caso de las guerras, ¿no?, situaciones muy extremas, y en el mejor de los casos es la causa de ir a estudiar, por ejemplo, ¿no?, ir a pasear y decidir quedarse a vivir ahí. Pero en general, migrar tiene que ver con dejar la tierra, digamos, de una para buscar mejores condiciones de vida. Bueno, es un poco como poner en contexto. Compartir que Argentina es uno de los países que más recepciona personas de otros lugares dentro de lo que es Latinoamérica, por decirlo así. Primero está Argentina y después está Surinam y Chile, como países que recepcionan personas. Sí, contar que la mayoría de las migrantes somos mujeres. El 53% de las personas, se autorreconoce como mujer, 45% varones y un 2% como parte del colectivo LGBT. También, como una característica general, la mayoría de las personas que migran, que están en nuestro país, tienen más de 55 años, el 38%, 55 años o más. Y este dato es importante porque en cómo están conformados los estados, nación,
los derechos de las personas migrantes se reconocen cuando esa persona consigue los papeles en su propio, en el estado en el que reside, ¿no? Y eso hace que la mayoría de estas personas que ya están en edad jubilatoria no tienen el derecho a jubilarse porque no le da la cantidad de años de aporte, porque pierde todo lo que aportó, digamos, trabajando en su país de origen. Así que bueno, digo, a la hora de pensar en los derechos de las personas migrantes, ¿no? Sucede eso. Los países de donde más es frecuente que vengan a vivir a Argentina son Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Italia, Venezuela, Uruguay y España. Esto es según un estudio que se hizo en el 2020, que lo hizo el CONICET. O sea que hay mucha migración de los países limítrofes, ¿no? Y unos datos interesantes tienen que ver con que de cada 10 migrantes, 3 reconocen su ascendencia africana, asiática o indígena. Y si bien todos hablan la lengua castellana, el 42% no la reconoce como su principal lengua. Súper interesante, ¿no? Más de un 20% habla guaraní y el 5,5% habla quechua. Digo, como también el aporte que hacen las personas migrantes a la diversidad cultural, ¿no? Que tiene que ver con esto, hablar otra lengua, escuchar otra música, otra ropa, sí, la comida. Ahora vamos a escuchar en un ratito unos audios de una compañera acá que es boliviana y que, bueno, ella nos decía, lo que más extraño de mi país es la comida, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con que, por ejemplo, Bolivia es un país que tiene comidas con identidad, digo yo, porque, bueno, tienen sus propios condimentos, las propias recetas y sabores, ¿no? No es que, se perdió, que como en todos lados se come milanesa con puré y donde estés, o sea, parecería lo mismo. Bueno, no, acá cuando uno migra se lleva también sus costumbres y la comida es parte fundamental de esas costumbres. Totalmente. Bueno, ahí como 2 datitos más para después ver qué sucede un poco más en nuestro territorio. La mayoría de las personas migrantes hace más de 10 años que viven acá, el 70%. La mayoría de las personas migrantes tienen autoempleo, o sea que tienen, por llamarlo, por verlo de alguna manera, o sea, dificultades para el acceso a un empleo formal. Entonces los rubros tienen mucho que ver con trabajo. Ahora vamos a ver lo que sucede concretamente acá en el Valle del Conlara, pero por ejemplo, la comunidad boliviana muy ligada a la cuestión de la construcción, de los comercios de ropa, ¿no? Siempre la ligación con la producción textil, la producción de alimentos también. O sea, la comunidad boliviana, en el caso de Argentina, es en gran parte quien garantiza la soberanía alimentaria. Y lo digo por acá, por el Valle del Conlara, y también pensando en otras zonas como lo que es el Cordón de la Plata, donde sale la mayoría de la producción de verduras agroecológicas que van al mercado central y que abastecen el país, lo hacen los compañeros y compañeras bolivianas. Y eso tiene mucho que ver con de dónde vienen, que en general vienen de familias campesinas de Bolivia y se instalan acá, en lugares donde hay una geografía similar al lugar de donde vienen. Es muy interesante eso. Y bueno, y nos traen esto, ¿no? Nos garantizan el alimento. Dato no menor. También, ¿quién realiza el trabajo ese no que sabemos lo complejo que es, lo duro que es? Totalmente. Bueno, y también la cuestión de las condiciones materiales de las personas migrantes están muy vinculadas. Bueno, este estudio que hizo el CONICET muestra cómo
viven en precariedad habitacional, ¿no? Y como la mayoría, por lo menos le falta uno de los 3 servicios básicos, no tiene o agua, o gas, o cloacas, por ejemplo. Y otra cuestión también común a las personas migrantes es que la mayoría reconoce haber vivido situaciones de discriminación, porque obviamente seguimos siendo una sociedad racista, absolutamente racista, y también en esto pienso no solo migrantes de países vecinos, porque también acá no todos los migrantes son iguales, ¿no? Como migrantes europeos nos caen bien porque son rubiecites, sí. Mientras que migrantes de los países limítrofes nos hacen más ruido, e inclusive lo que sucede con algunas provincias, pienso en Jujuy y todo lo que fue sucediendo con el Malón de la Paz, que acaba de ser desalojado hace unos poquitos días, pero la discriminación de los pueblos originarios, o sea, la discriminación interna dentro de nuestro Estado-nación, ¿no? Bueno, estado de situación con las personas migrantes. La cuestión también para pensar en la actualidad, digo, hoy en día, ayer se debatía un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones específicas? Porque venimos de un protocolo antipiquete donde toda la población que se atreva a movilizar, a ocupar las calles, va a ser reprimida, y eso ya lo dijo este gobierno nacional. Pero también pensar que las personas migrantes tienen un grado mayor de vulneración, y esto es, por ejemplo, si pensamos lo que pasó en el gobierno de Macri en el 2017, cuando Macri hizo un DNU que ampliaba los mecanismos para expulsar a las personas, para devolverlas a su país de origen, sin necesidad de una condena. Y eso es una de las cosas que puede llegar a suceder ahora con Bullrich, ¿no? Ayer mencionaban una figura que tiene nuestro Código Procesal que tiene que ver con aplicar la flagrancia. Es una figura donde se puede acusar a una persona que lo utilizaron con Santiago Maldonado, que es, bueno, les parecía que estaba cometiendo un delito, entonces se puede accionar, ¿no? Y en este caso, con esta figura, la flagrancia, se puede expulsar a las personas y devolverlas, digamos, a su país de origen. Bastante compleja, digamos, peligroso. Ese panorama, muy complejo ese panorama. Y bueno, así un poco como teníamos ahí unos audios que le pasé a Mati, sí, para compartir un poco la realidad de nuestro territorio, que en este caso me parecía que estaba bueno compartir, ya que conocemos a muchas compañeras bolivianas con las que hemos hecho distintas actividades, sobre todo en esto que tiene que ver con garantizar la soberanía alimentaria, la producción de alimentos agroecológicos. Hacen un tremendo aporte a la diversidad cultural de este territorio, y muchas veces queda invisibilizado ese trabajo. Así que ahí brevemente, si está a mano, compartir unos audios de Inés Cholque. Ella es una compañera de acá de la zona. Escuchamos. Hola, yo nací en Bolivia, en Cochabamba. Aquí en Merlo vivo como 13 años. Vine por trabajo, me fui a Buenos Aires a trabajar, después me vine aquí a Merlo, San Luis. Costó adaptarme por el tipo de comida, todo eso, y de Bolivia se extraña todo. La clima, las comidas, todo. La familia. Acá tengo un invernadero y ahora tengo tomate y pepino adentro, así que está en producción. Mi familia trabaja en un floricultor que cuida las flores y cosecha y hace importaciones de las flores a todos los países. Ahí escuchábamos, ahí estaba bajito el audio, pero nosotros logramos entenderle.
Bien, claro, bueno, ahí un poco Inés nos contaba dónde nació, cuánto hace que está por estos lados, ¿no? Y qué le preguntábamos, qué cosas extrañas de Bolivia, ella decía todo, ¿no? Pero bueno, marcaba también la cuestión de la comida como una de las cosas que extraña. Y comentaba también que ella viene de una familia que producen flores, que trabajan para un productor que exporta flores y bueno, producen flores. Y acá es una de las personas migrantes, que ya hace muchísimos años, que garantiza la soberanía alimentaria, porque en este caso Inés hace verduras agroecológicas que vende acá localmente y vende en la feria, y es un ejemplo más de lo que sucede con muchas personas que, por ejemplo, acá también garantizan los ladrillos que después en los comercios que venden materiales de construcción te lo venden 3 veces más caro. Y son muchas de estas compañeras que viven acá en Merlo y en la zona, son las compañeras que están garantizando los merenderos en los barrios y que en plena pandemia garantizaron las ollas populares, ¿no? Son esas compañeras las personas migrantes. Así que bueno, un poco era esto, poder visibilizar la situación de las personas que si bien nacieron que bueno, es tan relativo, ¿no? Nacer en otro territorio. Tal cual. Viven acá, aportan, construyen, dan esa diversidad cultural, nos enseñan un montón de cosas, y muchas resisten veces la discriminación. ven vulnerados sus derechos. Y resisten la discriminación en muchos casos, porque bien sabemos que son discriminadas, maltratadas, esclavizadas, esclavizades, etcétera, etcétera. Sí. Muy interesante, Totalmente. Pame, lo que has traído hoy, y saber que el día de ayer fue el día de la ciudadana inmigrante. Nos veremos en los sábados. ¿Cómo ahora, te ves Pame? en veranito, Pame? ¿Cómo te ves en veranito haciéndole enredando? Cambiamos de día. Cambiamos de día. Un receso y luego de fin de enero volvemos con Enredando las Mañanas desde los sábados. Noticias no nos van a faltar, noticias seguro que va a haber, y sobre todo en los veranos, porque son las fechas estratégicas donde, seguramente este gobierno nacional va a aprovechar para ajustar, para reprimir, para despedir, así que hay que estar más atentos que nunca e informadas y comunicadas, ¿no? Así es. Bueno, Pame, y nosotros desde acá, desde La Bulla, agradecerte un montón. Ha sido un gusto compartir este 2023 con vos en los Enredando las Mañanas. Y todos quienes estamos aquí, con Mati, Sin y quien te habla, un abrazo enorme y un agradecimiento por compartir con nosotros todos tus recorridos, tus miradas y sumarte a La Bulla de una forma tan linda, compartiéndonos todos tus recorridos militantes. Así que un placer para mí, la verdad que un gustazo. Yo creo que seguramente muchas personas que escuchan tienen esa conciencia, pero para quienes están escuchando así medio de casualidad, reforzar que el trabajo que se hace desde los medios alternativos es impresionante, es un trabajo a pulmón, un trabajo de mucho compromiso, de mucho esfuerzo, así que para mí es un gustazo, es un honor ser parte, y lo tomo con responsabilidad, y valoro un montón tanto el laburo de La Bulla como de las otras radios, que con algunas hemos compartido espacio de formación y encuentro, y otras aún no les conozco, pero les he escuchado, y fundamental ahora más que nunca son necesarios estos espacios para estar informadas, para decir lo que hay que decir, para decir lo que los medios hegemónicos no dicen, para construir otros relatos, ¿no? Para darle importancia a esas cosas chiquititas que a una le parecen chiquititas, que suceden en el territorio y que no se conocerían si no es por estos espacios. Así que
compañeros. Bueno, un Pame. gustazo. Y nos vemos La entonces, seguimos. nos vemos en enero. Abrazo grande, Pame. Muchas Abrazo. gracias. Saludos. Chao, chao. Muchas gracias. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.